Ok. Es- ¿Están viendo mi pantalla? Correcto. Perfecto. Ok, ahora vamos a trabajar directamente sobre la Biblia, algunos aspectos de una concordancia, pero haciendo un recordatorio, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Ya, bacán, porque definitivamente no me veo ni puedo monitorear eh, mi relación con ustedes vía pantalla. Solo estoy viendo la pantalla nada más de la Biblia, ¿ok? No sé cuál es la razón, pero sigamos para adelante. Miren, dentro de estos semanas que hemos estado juntos y dentro de los que ustedes se han ido añadiendo poco a poco y ahora participan personas nuevas, lo que estábamos hablando era el libro de Tito. Tito es un libro por el cual Pablo le deja a su discípulo Tito algunas enseñanzas que él tenía que poner en práctica, como ordenar la doctrina, ordenar la iglesia. Esta iglesia era llamada Creta. Dentro de Creta había unos grupos que eran judíos y otros grupos que eran griegos. Alguna vez, en algún momento, según las escrituras, en el libro de Hechos, se juntaron gente de Creta para poder escuchar lo que habían dicho los apóstoles a través de la llenura del Espíritu Santo en Pentecostés. Y habían recibido a través de eso el Evangelio. Cuando ellos van a Creta y comienzan pues a la educación y el crecimiento de la iglesia, mientras no había una instrucción directa de la palabra del Señor, sino asumían que así debía ser, los judíos, porque tenían la Torá o la ley, comenzaron pues de alguna manera a organizar a su manera la forma de seguir a Dios. Entonces, seguir a Dios para ellos era pues la forma de la ley, ¿no? Cumplir la ley, cumplir lo que decía Torá. Normalmente nosotros sabemos que ellos se regían por todo lo que era el Pentateuco. Entonces, dentro de eso, habían asumido ciertas características que vislumbraban una vida cristiana, entre comillas, para el judío, que era pues a través de seguir la ley de Moisés y la circuncisión. Pero el otro grupo griego no estaba muy de acuerdo y bueno, comenzaron a tener problemas. Es por eso que cuando Pablo pasa por ahí y ve que faltaba todavía asentar la fe, la verdadera fe, por la cual ustedes y ahorita están escuchando también, la fe que Dios quiere, no la fe que nosotros interpretamos, sino la fe que Dios quiere para que nosotros sigamos viviendo en comunión con el Señor. Entonces le dice a Tito, mira, ¿sabes qué? Quédate aquí y soluciona esto, termínalo, ¿no? No que esté mal, sino que termínalo, que consolídalo. Y al consolidarlo, entonces él comienza a mandarle una carta a Tito y le dice, pues, de que hable la verdadera doctrina, que hable la doctrina que viene de la palabra de Dios por medio de Jesucristo y la obra de Jesucristo en la cruz. Y esta a través de la gracia derramada a nuestros corazones para que nosotros podamos seguir firmes en este camino. Entonces hemos ido avanzando del capítulo 1, capítulo 2, y hemos establecido un fundamento. Y el fundamento por el cual nosotros nos establecimos y nos quedamos en lo último fue haber tomado del capítulo 2 los últimos versículos, desde el capítulo 11 hasta el 15. Entonces vamos a volver a leerlos como un recordatorio para poder encajar los primeros versículos del capítulo 2 y así seguir al capítulo 3 y terminar con Tito. ¿Ok? Están mucho en silencio, parece que no hubiera nadie. Amén. Amén. Me estoy asustando. Pero bueno, Luisito, cálmate. Ya te llegó la luz, Luisito. Ya. Entonces, vamos a leer, ¿ok? Dice el verso 11 del capítulo 2, porque la gracia de Dios, nosotros ahora entendemos que la gracia de Dios es la voluntad de Dios para la salvación del hombre, y por lo cual nosotros hemos establecido algunos versículos que nos orientan para poder llegar a entender qué es la gracia de Dios y por qué vivimos sobre la gracia de Dios o dentro de la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios es Jesucristo, es el mensaje del Señor.
que consolidó todo en la persona de su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esta gracia de Dios es la que trae la liberación, dice el verso 11, y se ha manifestado a todo el mundo. Ustedes bien saben en los evangelios que Jesucristo se manifestó al mundo de la manera corpórea, de la manera humana, para que pudiera cumplir la voluntad de Dios. ¿Estamos? Él a través de este ministerio nació, vivió, consolidó y al final cumplió la voluntad de Dios en entregarse a sí mismo. No porque lo habían apresado, ni porque lo habían sometido, ni por nada de eso. Él a voluntad propia se entregó para cumplir la voluntad del Señor. Al cumplir él la voluntad del Señor, que era dar su vida por nuestra vida, porque nosotros estábamos sentenciados por nuestro pecado a muerte, él entonces nos vuelve a una comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo cumple todo lo que el Padre le había pedido para que nosotros pudiéramos ser justificados y aceptos o imputados de justicia para restaurar la comunión que perdió Adán y Eva desde el principio. Entonces, esta muestra de esta luz que se manifiesta en nuestra vida nos debe llevar a nosotros a enseñarnos a renunciar a la impiedad y a todos los placeres mundanos que está en el verso 12 para vivir una vida de control o autocontrol, llevando una vida recta, santa, en este tiempo, no en tiempo X hacia adelante, sino en el presente. El verso 13 dice, mientras continuamos esperando el bendito cumplimiento de nuestra esperanza segura. Esto quiere decir que nosotros debemos tener una esperanza en nuestro corazón de que cuando aceptamos al Señor y el Señor sobre todo esto nos acepta a nosotros dentro de este pueblo imputado, dentro de este pueblo que se adhiere al pueblo de los judíos, de esta promesa de Dios, entonces nosotros debemos vivir en nuestro corazón una esperanza siempre. ¿Por qué la esperanza? Porque la esperanza es la que se va produciendo por el ejercicio mismo de nuestra fe. Entonces, cuando nuestra fe va siendo probada en el camino, en el caminar, en las cosas que nosotros vivimos en la vida, esta fe se va consolidando, pero va produciendo a su vez una paciencia. Y esta paciencia es el elemento propio por la cual nosotros recibimos la esperanza de Dios. Como dice Pedro, que tanto para la vida y la piedad ya nos han sido dadas todas las promesas. O sea, todo lo tenemos. Entonces nosotros para asumir una promesa de Dios en nuestra vida es por fe. Pero esta fe trae paciencia y esta paciencia entonces espera y consolida la promesa de Dios en nuestra vida, que ésta se cumple. Entonces nosotros debemos tener en nuestro corazón ahorita, debemos estar viviendo con esperanza de que Jesucristo se va a acercar pronto hacia nosotros. No sabemos el tiempo, ni el minuto, ni la hora, y eso es verdad, pero debemos estar con la esperanza que Él vendrá. Y no podemos tampoco decir que Él vendrá mucho largo tiempo, no, va a venir pronto porque hay muchas señales que están diciendo que las cosas poco a poco se están acomodando para ya que el Señor venga pronto. Los que de alguna manera están estudiando de continuo la palabra de Dios, siempre buscan esta parte, ¿no? ¿En qué momento viene? ¿En qué momento es esto? ¿Se acuerdan que en los evangelios habían algunos astrólogos o magos que le llamaban, que estaban haciendo pues unos estudios para ver si venía aquella promesa dada por el Señor? Y en ese tiempo se cumplió de que a través del nacimiento de Jesucristo se cumplieron tiempos para el nacimiento de ese momento del Mesías. Entonces igual, así que el Señor ha dicho, bueno, yo voy, pero vengo pronto para que nos lleve a toda esta su iglesia. Entonces, si nosotros estamos dentro de esta gracia que empieza en el verso 11, esta gracia no solo pues es un recibir gratis las cosas, sino que es un compromiso, es una relación que uno tiene con Dios, porque todas las cosas dentro de esta gracia, sus promesas se van a cumplir y nosotros también estamos esperando que se cumplan. Entonces, en ese sentido, el verso 13 vendría a ser, mientras continuamos esperando el bendito cumplimiento de nuestra esperanza segura. O sea, no estamos esperando por gusto, es una esperanza real.
Y la aparición, estoy usando una versión del Nuevo Testamento, traducción un poco de la cultura judía, ¿ok? Al costado tengo la Reina Valera, pero me pareció que esto nos podía vislumbrar un poco mejor la forma. Si ustedes tienen su Biblia en mano, segunda de Timoteo, perdón, según Tito, capítulo 2, verso 13, pueden seguirlo en Reina Valera sin ningún problema. Pero dice, mientras continuamos esperando el bendito cumplimiento de nuestra esperanza segura, que es la aparición de la Shekinah. Seguramente que en la Reina Valera debe decir de su gloria, ¿no? De nuestro gran Dios, y la aparición de nuestro libertador Yeshua el Hamashiach o el Yeshua el Mesías, el que se entregó por nosotros, y ahí está la gracia bendita, por nosotros, a fin de liberarnos o librarnos de todas las violaciones de la Torá, porque estábamos en pecado, a fin de purificar para sí mismo un pueblo que fuese suyo, dispuesto de hacer el bien. El propósito de nosotros en relación hacia el mundo es que lo que Dios ha hecho en nuestra vida debe dar un fruto de hacer el bien, pero no el bien por lo que a mí me supone que yo debo hacer correctamente las cosas, sino como consecuencia de una relación con Dios. Cada uno es responsable de qué relación tiene con Dios en su vida diaria. Actualmente, ahorita, en este minuto, ¿qué relación nosotros tenemos con el Señor? ¿Una relación que solo es religiosa? ¿No? O una relación en la cual es totalmente natural porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Entonces, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Como nosotros como hijos de un Padre o solo somos visitantes, ¿no? O personas que decimos ser algo, pero no tenemos relación con el dueño de la familia? Y el dueño de la familia es nuestro Dios. El medio por el cual nosotros nos hemos reconciliado con Dios es Jesucristo. El poder que nos ha adherido a esta familia, ¿no? Que es de Dios, es el Espíritu Santo. Entonces tú te sostienes por la palabra de Dios, por Jesucristo nuestro Señor como Salvador, y porque el poder del Espíritu Santo hace en tu vida una orientación de guía para acercarte a Dios. Entonces, ¿estamos viviendo así? ¿O solo estamos viviendo indudablemente como alguna parte religiosa en la cual leemos, nos reunimos, ¿no? Y hacemos la vida religiosa que es estar en la iglesia, ¿no? La vida que debe ser en la iglesia es la reunión de familias, como cuando ustedes se reúnen para comer un chicharrón, o comer un pavito, o comer un pollito, cuando es una reunión familiar de por cumpleaños, o cuando es una reunión de un familiar que viene de lejos. Esa afinidad que tenemos todos nosotros, familiar, con todas nuestras familias, en la cual abrimos nuestra casa, ponemos la mesa y compartimos de la manera más gozosa y en lo que todos intervienen, ese es lo que Dios quiere con él. Pero no esa relación formal, ¿no? Que tú visitas a una persona, te sientas, no sabes cómo te sientas, estás en el mueble que te mueves para aquí, te mueves para allá, o en la silla, y no ves la hora de salir de ese momento. Uy, qué mal me siento, ya te visité, pero ya quiero irme. Bueno, a veces ocurre eso. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir limpiando de nuestra cabeza con respecto a nuestra relación con Dios es que tiene que ser mucho más íntima, y si lo estamos haciendo, pues validar y consolidar que eso está bien y debemos seguir siendo así. Y si lo estamos haciendo del otro lado, pues mirar de que debemos cambiar, que no es la forma de hacerlo, ¿no? Mi relación tiene que ser tan íntima en que yo esté enamorado, que yo esté fluyendo de amor, porque me siento amado por Jesucristo mi Señor, que Él me ha redimido, o sea, me ha comprado, y ahora le pertenezco. Entonces, de alguna manera tengo que tener alguna relación con Él, no fría, sino bastante, bastante íntima, profunda, en la cual yo pueda decir que sí lo conozco. Entonces, no hay forma de conocerse si es que uno no se trata, ¿no? Definitivamente. Entonces, y
el fruto de ese conocimiento tiene que ser lo que Dios manda, que es nuestra santificación, o sea, un caminar santo porque Dios es santo. Y con un propósito de que Jesucristo viene pronto, ¿no es cierto? Pero ese propósito entonces nos tiene que guardar, santificar, para que lleguemos nosotros al punto final, que cuando venga Jesucristo lo que vamos a tener es vida eterna. Entonces, sabiendo ese fundamento, Tito les dice a los cretenses, después de tanta bronca que han tenido de que tú lo haces así, yo lo hago así, a mí me interesa que lo hagas acá, y no se ponían de acuerdo, entonces Tito pone el orden que debe existir. Y él utiliza 4 grupos de personas para que haya un orden en la iglesia. Y este orden en la iglesia es lo que vamos a ver en el capítulo 2. Dice, pero tú explica, Verso 1, la... ¿no, David? ¿Perdón? Verso 1, ¿no es cierto? Verso 1, capítulo 2, gracias. Sí. Que no me veo, no estoy manejando a ciegas. No, quizás aclarar, David, a los que se han conectado último, de que David ha enseñado el fundamento del 11 al 15 para ahora poder comprender del 1 al 10. Al 10. Sí, soy medio chueco a la hora de la interpretación, pero yo sé que va a entender, no hay problema. Confiad en el Señor que lo primero es lo primero. Jesucristo Se te es fue la primero de cámara. todo. Está un poco chueco y transparente, no lo vemos. Uy, no me veo. Bueno, ¿cómo estoy ahí? No, o sea, no se ve nada, sale la letra de David nada más, la D. Solamente sale el nombre. Ujú. Y ahora sí se ve. Debe ser que soy egoísta para que Se ve un no vean brillo. nada. Se mueve el video, pero bueno. Entonces el capítulo 2, verso 1, vamos a ir explicando. Dice, pero tú explica, le dice Pablo a Tito, la clase de comportamiento que concuerda con la sana doctrina. Imagínense que alguien venga a enseñarnos a nosotros que creemos que sabemos cómo debemos comportarnos en la iglesia, cómo debemos hacer las cosas, y viene alguien y nos dice, oye, para, che, eso nada que ver. Yo te voy a enseñar cómo es lo que tienes que tener. Y hemos visto, pues, que el proceso y el comportamiento tiene un propósito. ¿Ok? Y lo vamos a ver y dice, entonces, tú enseñas la sana doctrina. Ahora, ¿qué cosa es sana doctrina? La enseñanza no adulterada, ¿no? O no alterada en todo caso. ¿Correcto? Es correcto. Entonces, si yo te enseño basado en la Biblia, tengo que sustentar lo que te enseño en la Biblia. La palabra es única. La palabra se enseña a sí misma. Entonces, si yo comienzo a hablar cosas chuecas de interpretaciones que no están en la Biblia, porque creo que eso es así, pero no tengo sustento en la Biblia, entonces ahí hay problemas. Porque estoy enseñando cosas de hombre, no estoy enseñando la palabra. Ahora, la doctrina en la Biblia, ¿a qué se refiere? Pueden participar todos, porque aquí Las el enseñanzas pastor, de Jesucristo. yeah, Eso tiene que ver con Hechos 2:42, ¿no? Donde dice, A ver, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y aleluya. lógicamente los apóstoles recibieron mandato de Jesús de que enseñasen todo lo que él les había, o que guardasen y Enseñado. enseñasen todo lo que él les había enseñado, ¿no? Entonces básicamente Y es... si lo resumimos en eso que están diciendo que es la enseñanza de los apóstoles, y por ahí te digo, sáltate a Romanos 1:16, ¿qué diría entonces? ¿Alguien puede leer? Evangelio. El ¿Alguien puede evangelio que leer? es Cristo, ¿no? Aleluya. ¿Pero alguien puede leer Romanos 1:16? Sí, dice, porque Porque no no me me avergüenzo avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío Entonces, primeramente y también al griego. aleluya. Entonces la sana doctrina tiene un propósito. Primero, que es el poder de Dios para salvación del hombre. Segundo, que el medio de esa salvación es Jesucristo. Por consiguiente, la sana doctrina se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el medio de nuestra salvación. Y cuando hablamos de nuestra salvación, es porque todo aquel que no tiene a Cristo morirá irremediablemente por la ira de Dios en los tiempos finales.
Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios mismo? Que el hombre se salve por medio de su voluntad en su Hijo, para que él, habiendo cumplido con todo lo que pedía la ley, él es el justo, que puede justificar a nosotros los pecadores. Entonces, la sana doctrina no puede estar fuera de ese contexto de Jesucristo nuestro Señor. No son normas, no son formas, no son apreciaciones personales, no son criterios propios. No es que así me enseñó en tal iglesia, no es que así me enseñó tal maestro, no es eso, sino que la palabra de Dios ya estipuló que la sana doctrina es lo que trajo Jesucristo para nosotros. Todo el contorno, todas sus explicaciones, todo lo que lleva a mostrar a Jesucristo como Señor y Salvador, esa es la sana doctrina. ¿Y quién la mostraba? Los apóstoles, como está diciendo ahí en Hechos. Ahora dice, di a los hombres de más edad, en las otras versiones dice ancianos, y esa palabra anciano no es presbíteros, está relacionada a ancianos de naturaleza, de edad, viejos. Y hay otras versiones que utilizan la palabra di a los viejos, más directo, como para que ya no tengas problemas, pero suena feo, pasa bajito cuando se refiere a las mujeres de edad. Entonces, vamos a hablar mejor como está acá, porque yo he tenido que escoger lo más que no traiga complicaciones. Dice, di a los hombres de edad que sean serios, que sean sensibles, que tengan autocontrol, que sean sobrios en su fe, en su amor y en la perseverancia. De igual manera, el verso 3 dice, di a las mujeres de edad más avanzada, que se comporten como lo hacen las personas que debieran llevar una vida santa. No deberán ser calumniadoras o esclavas de beber en exceso. Deberán enseñar lo que es bueno. Verso 4, enseñando de esta manera a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. 5, a que tengan autocontrol, sean puras, se cuiden, que cuiden bien de sus casas y se sometan a sus maridos. De esta manera, el mensaje de Dios no caerá nunca en desgracia. ¿Ok? Hasta ahí vamos a hacerlo para hacerlo más corrido. Hay algunas palabras que acá me interesan que nosotros entendamos. En principio, a los hombres de edad como, vamos a ponerme, yo soy el más viejo dentro de la reunión, no, salvo que alguien me gane por ahí, pero yo tengo 62 años y en las cuales la vida en el Señor, bueno, son 40 años desde 1982, el Señor me recogió de mi porquería vida y he podido gozarme en las cosas del Señor. Ha habido subidas, bajadas, ha habido muchos cambios y transformaciones y aún siguen habiendo. Pero si yo pusiera estos adjetivos para mi persona, lo que tendría que decir es que lo que la palabra de Dios hace en mi vida es someter el ego o el yo para que la palabra de Dios fluya y mi vida no dé un testimonio falso de mi relación con Dios y esto deteriore un testimonio de Dios. Entonces, en el caminar, cuando uno es joven, habla mucho y hace muy poco y a veces comete el error de querer aparentar algo cuando uno no lo es y uno tiene que pagar pato de ese testimonio. Pero cuando ya vas avanzando en la experiencia, en la vida, ya te hace más manso. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de gente de edad en la iglesia, ¿para qué estaría esta gente de edad en la iglesia? Es para mantener a aquellos que van en velocidad de 1000 por hora, para que tengan una visión de cómo Dios trata la vida de estas personas y cómo debe andar. Que no necesitas llegar a ser un viejo para tener o ser serio, ser sensible a las cosas del Señor, tener un autocontrol, que eso solo viene por el dominio propio. Y el dominio propio no viene de tu fuerza, sino del Espíritu sometiendo tu vida. Y ser sobrios, o sea, tener un equilibrio con respecto a la fe que profesamos,
a la manifestación del amor que Dios nos ha dado. Ustedes han terminado Apocalipsis algunos y han visto esa referencia del amor, ¿no? Que a veces el amor es sustituido por muchas obras, ¿no? Y uno tiene que volver a ese primer amor. Y ese mensaje que también Apocalipsis dice, ¿no? Acerca del mensaje de la perseverancia, dice Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿qué experiencia puede tener un viejo sometido constantemente a la palabra de Dios? Que el resultado de la palabra de Dios en los años que ha vivido y se ha sometido a las cosas de Dios, hay una transformación. Pero que su dependencia no está en su autocontrol como ego, como persona, sino en su confianza en la palabra de Dios, que es la única veraz y la única que sostiene la vida de esta persona. ¿Ok? Entonces, de ahí saltamos a las mujeres. Ahora, si nos volvemos al libro, ¿por qué esta apreciación del verso 2? Acuérdense de que nosotros habíamos hablado que en Creta había gente, no voy a utilizar la palabra maleado, pero ya la voy a utilizar. Pero había gente, pues dicen mercenarios, pues así como esas películas donde habían esos barcos piratas y todos eran así choborras con un montón de chairas en por todo lado y toda esa cuestión. Y pues tenían toda esa vehemencia, pues, ¿no? Que eran bronqueros por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta figura de estos ancianos que tienen estas características son como los bueyes que tienen esa campana en el cuello, ¿ok? Y eran puestos dentro de todo este lugar donde estaban los toros para calmar a los toros, porque ellos iban por delante y iban despacio, iban suavecito, y los toros ya no corrían pues a su velocidad de que ellos querían, ¿no? Sino iban detrás de este güey que sonaba su campana, su campanín aquí en el cuello. Entonces, un poco así la palabra griega da a dar una visión de que eran necesarios estos ancianos en la iglesia para hacer desacelerar a los vehementes, ¿no? Para que tengan cuidado de que esa era la forma y la meta por donde Jesucristo estaba mandando que ellos también pasen, ¿no? Entonces, iba a haber un poco de control. Eso con respecto a los hombres. Y con respecto a las mujeres, de igual manera dice, di a las mujeres de edad más avanzada que se comporten, dice, como lo hacen las personas que debieran llevar una vida santa. Eso es para todos, no es solo para las mujeres. La vida santa es aquella persona que está apartada para el servicio de Dios. Eso es lo concreto. Punto seguido dice, no deberán ser calumniadoras o esclavas de beber en exceso. Deben enseñar lo que es bueno. Ahora, con respecto a enseñar, no está hablando de pararte al púlpito a enseñar a las jóvenes. Está hablando de que enseñes con tu ejemplo. Entonces, las ancianas de la iglesia, no es que ellas estén enseñando en el púlpito, porque esa no es la palabra que está hablando el griego, sino que sean las consejeras, aquellas que hablan de tú a tú con las señoritas, diciéndole, mira, estas cosas son así, pero basados en la palabra de Dios. Si bien es cierto, tú tienes un consejo porque tienes una experiencia, pero esa experiencia debe ser producto de cómo te ha tratado a ti la palabra de Dios. Y no solo para las mujeres, esto también es para los hombres. Pero acá está hablando específicamente que ese debiera ser la forma del comportamiento de las damas de edad en la iglesia para ayudar a la iglesia a un crecimiento sostenido y equilibrado. ¿Para qué cosa era esa enseñanza? Dice, enseñando de esta manera a las mujeres más jóvenes, amar a sus maridos y a sus hijos, ¿no? A que tengan un autocontrol, que sean puras, que cuiden bien de sus casas y se sometan a sus maridos. De esta manera, el mensaje de Dios no caerá nunca en desgracia. Este punto final del comportamiento de las mujeres está diciendo, no solo para ellas, sino para también el punto del verso 2, que mucho cuidado, que nuestro testimonio no debe manchar el testimonio de Dios. Es decir, cuídate de hacer cosas que vayan a poner en descrédito de aquel que tú dices que crees, y ese es Dios. Entonces,
nosotros debemos mantenernos en ese nivel de sometimiento al Espíritu Santo para que el testimonio de las buenas nuevas hacia los demás no pierda valor de lo que estamos diciendo. Y es indudable que si yo me pongo como ejemplo, estoy frito. Entonces, tengo que tener cuidado que el ejemplo, lo que yo esté dando, no sea de mi propia fuerza, sino de cómo yo he vislumbrado cómo hace el Espíritu Santo en mi vida. Entonces hay que tener cuidado. Verso 6. De manera similar, dice, anima a los hombres jóvenes que tengan autocontrol. Y en todo, ponte tú de ejemplo. Tito era un joven. Ahora, no era un joven pues de 15 años, no era un joven de 25. Promedio más o menos se dice de que un joven judío estaba de 30 para arriba, más o menos, hasta de 40. ¿Ok? Entonces, pero sí era una persona que le está diciendo ahí, oye, ponte como ejemplo. Pero Pablo, ¿qué dijo? Si algunos recuerdan su texto de Pablo que dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, decía. Entonces, no es que él se estaba pavoneando de sí hacia los demás, sino que estaba diciendo de que él también estaba sujeto a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, el ejemplo que él estaba diciendo, que lo imiten a él como él también se sujetaba a Cristo. Y eso era la forma en la que nosotros tenemos también que seguir. O sea, tenemos que ver las personas que están creciendo, las personas que nos puedan instruir, cómo se someten a este Cristo que nosotros predicamos. ¿Por qué? Porque nosotros solo vamos a poder subsistir en estos momentos de ahorita, 2022, noviembre, hasta donde Dios quiera, arraigados y cimentados en Cristo. De otra manera, nada que ver. La otra manera es que van a venir los problemas o circunstancias y si no nos arraigamos y cimentamos en Cristo, esto va a ser una parte superficial que nos va a llevar la tormenta de las dificultades, ¿no? Entonces, debemos estar preparados. ¿Cómo sostenernos? Debemos estar preparados. Entonces, en el verso 8, dice que todo lo que digas sea muy beneficioso de manera que cualquier oponente se sienta avergonzado por no tener nada malo que decir acerca de nosotros. Eso es importante. A veces nosotros estamos muy dispuestos a decir cosas que sí pueden beneficiar a otros, pero lastimosamente cuando damos mal testimonio hay otros que nos están mirando y te pueden levantar la mano en un momento y decir, pero si usted hace esto, entonces ¿cómo me dice lo otro? Entonces debemos nosotros tener cuidado de, si bien es cierto, predicar la palabra y mostrar la palabra, es no mostrarnos nosotros, mostrar a Jesucristo que es el único que no ha fallado. Pero eso no quita que tú tienes que mostrar cómo Jesucristo está tratando tu vida. Porque tú y todos los demás somos iguales. Y si tú estás avanzando y Dios permite que puedas estar enseñando de alguna manera es porque te permite que tengas esa libertad. Pero no porque tú te estés portando bien, sino porque te estás sometiendo al Espíritu. Y todos nosotros debemos vivir iguales, porque todos nosotros podemos hacer lo mismo que ahora están haciendo los que enseñan, los que predican, o los que no necesariamente están en esa función ministerial, pero están sirviendo a Dios de la manera en que su testimonio venera y honra a nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, dice su palabra, lo hagamos para Él, dice. Entonces, si todo lo que nosotros hacemos en la vida secular o la vida religiosa, lo que ustedes quieran, lo hagamos como para Él, debe ir santamente hacia Él. Entonces, las cosas que nosotros hacemos, de lo mínimo que tú puedas pensar, ahorita se me ocurren un montón de cosas, pero lo mínimo que tú puedas pensar, eso es para Dios. Y si es para Dios, nada es menos, todo es excelente. ¿Estás barriendo? ¿Te tocó limpiar hoy día la cocina o te tocó limpiar los baños? Hazlo excelente, porque el que te está viendo es tu papá. Y el que te está dando poder para hacerlo es el Espíritu Santo. Y a quien damos dando la honra es a Dios. ¿Y quién se siente gozoso? Jesucristo nuestro Señor, porque estamos honrando al Padre. Entonces, hoy te tocó baño,
hoy te tocó la puerta, hoy te tocó la música, hoy te tocó cantar, hoy te tocó tirar lámpara. No, no puedo. Hace sol. Ya pues. Dile a Dios que mueva el sol, pues, para que puedas tirar lámpara. Nosotros somos muy inteligentes para a veces no hacer lo que Dios manda. Pero hay una cosa, tu conciencia sí sabe lo que Dios quiere. Y si tú sabes que Dios quiere y no lo haces, entonces ya ese es un problema tuyo, no hay problema mío. Pero bueno, yo pienso que el Señor está haciendo despertar a su iglesia, no en el hecho de que no sé lo que debo hacer para adorar a Dios o no sé lo que debo hacer para honrar a Dios. Está despertando a su iglesia porque su iglesia sí sabe. Lo que falta es la oportunidad de hacerlo. Entonces hay que darnos la oportunidad de todas las cosas que hacemos de aquí en adelante, desde mañana que te puedas levantar para ir al servicio o a lo que tengas que hacer. Piensa que se lo estás haciendo al Señor. Es tu ofrenda, estás llevando tu ofrenda al Señor. No, no tengo plata, no estamos hablando de plata, estamos hablando de tu vida. Tu vida conlleva eso que estoy diciendo, pero el dinero no es tu vida. No te equivoques. Es parte de, y hay muchas formas de revertir o resarcir las cosas que ameritan ser entregadas como dinero, que no son necesarias en ese momento. Dala con tu vida, porque eso se transforma en eso. La productividad se transforma por el esfuerzo, y el esfuerzo que tú vayas a dar al Señor se va a transformar en lo que se necesite para hacer crecer la obra. Así que no te creas que lo que se necesita de ti es el dinero. Lo que se necesita de ti es tu compromiso con Dios, no, no el dinero. Pero bueno, no sé por qué me fui por ahí, pero ahí estoy. En el verso 9 dice, sigamos en esta versión. Mire, hemos pasado por los viejos, por las señoras de edad, hemos pasado por los jóvenes y estamos entrando a los esclavos. ¿Y eso qué cosa quiere decir antes de entrar ahí? Que hay una situación en la cual tú estás comprometido con un servicio y la que estás prestando un servicio a los amos, y que Dios no ha venido a rescatarte de esa manera, sino a que hagas que esa manera te libere de tal manera en que lo que hagas sea por voluntad y ya no por cohesión, ¿no? O coacción. Entonces, ahí en ese estado que tú estás, como yo lo estoy, o como muchos que trabajamos, que tenemos dependencia de un tercero, ¿no? O sea, trabajamos en una empresa o algo, de alguna manera, si lo vemos drásticamente, tú estás trabajando y te están dando un sueldo, pero estás esclavizado a ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿a quién trabajas tú? ¿Para quién trabajas? ¿Por el sueldo o trabajas para Dios? Y el sueldo es tu añadidura. Entonces, si trabajas para el sueldo, siempre te va a faltar la plata. Si trabajas para Dios, tus pensares van a ser que lo que tú tienes te vas a poner de la forma correcta delante de Dios, y ya no va a ser tu prioridad el material, sino tu prioridad es la honra a Dios. Entonces, lo digo por experiencia, porque yo he cambiado en mis 40 años de servicio que tengo, he tenido que cambiar de alguna forma para entender, porque antes la tenía aquí con la guillotina en el cuello, ¿no? Entonces, sabe Dios que he tenido vaivenes y sabe Dios cómo ha sido la situación. Pero cuando mi cabeza comenzó a funcionar en honrar a Dios en todo lo que yo hiciera el trabajo, las cosas cambiaron. Y cambiaron para lo que ahora estoy aquí, con la libertad de poder hacer las cosas del Señor, y las cosas vienen por añadidura. O sea, no estoy en esa angustia, no. Más aún que tengo toda mi familia en mi casa ahora. Así que el Señor es bueno conmigo. Pero yo sé que hablar de dinero es un poco delicado, mis estimados, pero
Tenemos que cambiar la forma como vemos el dinero, porque eso hace que nosotros tengamos idolatría en el corazón. Entonces, al tener algunas cosas que sean mayor que nuestro Dios, cualquier cosa que sea mayor que nuestro Dios en nuestro corazón, ya es idolatría. Cualquier cosa. Tú dime nomás el ejemplo, cualquier cosa que saque del puesto, que saque de la posición a Dios de nuestro corazón, que ya no es el primero, que Él no es el todo, entonces vamos a tener problemas. Y tenemos que aprender por las consecuencias. 9. Di a los esclavos que se sometan a sus amos en todo, para dar satisfacción sin replicar o hurtar, dice. Perdón. Sino todo lo contrario, deberán demostrar siempre total fidelidad. ¿Para quién es la fidelidad? Es para Dios. Pero te está tocando ahí donde estás trabajando, donde estás haciendo. De manera que en todos los sentidos hagan más atractiva la enseñanza sobre Dios, nuestro libertador. Es decir, tú dices que eres cristiano, das testimonio de tu comportamiento, te comportas en tu honestidad donde estás trabajando y la fidelidad es para Dios, ellos van a decir, wow, ¿cómo no va a querer este empleado? Pues, ¿no? Tengo confianza, tengo seguridad, el pata trabaja bien, se esfuerza y hace todas estas cosas. Lo demás viene con añadidura. Lo demás viene con añadidura. Entonces, estos comportamientos por los cuales Tito tenía que enseñar a Creta era para mantener un orden de santidad en la iglesia. ¿Ok? Posteriormente, cuando nosotros estamos en el verso 10, ya lo hemos leído, y queremos pasar al verso 11, que también lo hemos leído, el verso 11 hacia el 15 nos da el fundamento de cómo nosotros nos debemos mover espiritualmente para llegar a tener todo lo que nos está exhortando Tito en el capítulo 2. Para los viejos, las señoras de edad, para las jóvenes, para los jóvenes que tengan autocontrol y para los esclavos. Todo ese comportamiento que hay en la iglesia, toda esa clase que tiene de vida en la iglesia, todos ellos deben formar parte del cuerpo para dar testimonio de las enseñanzas de Dios. Es decir, los ancianos, las ancianas y los jóvenes, todos juntos, no individuales, no agrupados en esquinas, sino juntos como familia, deben dar un consolidado del cuerpo de Cristo. Y esa es la manifestación del Espíritu Santo. Porque eso nace de estos versículos del 11 al 15, de la gracia, de la manifestación, del mediador para nuestra salvación, quien nos ha hecho a nosotros arrepentirnos. ¿Me entienden? Ahí es donde ya nosotros entendemos entonces lo que es la justificación, la redención y nuestra santificación. Entonces este capítulo 2 nos está dando a entender, oye, yo requiero de ti esto, pero no te la creas que no es tu esfuerzo, sino es primero por la manifestación del Espíritu en tu corazón. Aquel que te dio vida por medio de Jesucristo en la obra, y cuando murió Jesucristo te dio este espíritu de vida, este mismo espíritu te va a guiar a la redención total de nuestra vida para tener la relación con Dios en paz. Entonces este capítulo 2 nos está mostrando que no son características pues tan sencillas para decir, ah, bueno, si yo hago esto, no hablo mentiras, no soy cizañador, no soy calumniador, o hago, soy perseverante y no contrario a esto, y tengo un autocontrol, soy serio. Ah, entonces yo busco aparentar que tengo todas estas cositas. No, 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 no. Estas cositas o adjetivos que están aquí nacen solamente del Espíritu cuando está en tu corazón y son fruto de una manifestación de relación con Dios. Por lo demás puedes imitar, sí, pero las frutas que son artificiales se notan en comparación de las que son naturales. Y al final, sí nos vamos a dar cuenta de que por los frutos los conoceréis. Entonces,
Pasamos al 3, aleluya, me he demorado 2 años para llegar acá. Listo, perfecto. Capítulo 3, verso 1 dice, recuerda a todos que se sometan al gobierno. Ahí tapen, ya no quiero meterme en política, pero ahí tapen, mira. Y a sus oficiales, que les obedezcan, que estén dispuestos a hacer cualquier tipo de trabajo que sea honorable. ¿Se está refiriendo a qué cosa? Al servicio. El cristiano tiene que estar a disposición del servicio de su prójimo. ¿Ok? Y cuando habla aquí del gobierno, ¿está el pastor ahí? Amén. Ya, pastor. Cuando habla del gobierno, ¿a qué gobierno se somete? A ver, pues aquí vamos a hablar, este autor, Calvino, tenía pues un libro que se llama el gobierno de la iglesia, ¿no? Y siempre ha habido problemas, ¿no? Yo hasta he tenido algunas enseñanzas en que me han dado a mí enseñanzas en las cuales cuando el gobierno es anticristiano, entonces ahí está la orden de insurgencia, que no tienes que obedecer. Va a llegar un momento en nuestra vida en que nos van a querer someter para renegar de Jesucristo nuestro Señor. ¿Ok? Y estos gobiernos van a talar y van a querer hacernos, pues, renegar de lo que nosotros creemos. Entonces, va a haber momentos en que, y ya se acerca, pero va a haber momentos en que vas a ser confrontado. David, Sí, pero, o sea, algo paralelo a este pasaje que, porque bueno, al fin y al cabo, Pablo es el autor también de Romanos, sí, y sí, en Romanos también, ¿no? Ya después del capítulo 12 exhorta, en el capítulo 13, 14, si no me equivoco, ¿no? De la sí. misma manera que se sujeten a sus gobernantes y todo lo demás. Ajá, Pero al mismo tiempo, quizás esto también debemos verlo a la luz del libro de Hechos, ¿no? Donde los discípulos mismos fueron hostigados por el gobierno de turno, por así decirlo, sí. pero vimos de que no se sujetaron en cuanto cuando de pronto se les demandaba callar o hacer algo que esté en contra de la voluntad de Dios explícita, ¿no? Como era el predicar su mensaje, por ejemplo. Y dijeron, Ujú, prefiero ser azotado a hacerles caso, ¿no? Básicamente. Y como bien dice, ¿no? Estuvieron dispuestos a asumir la cárcel en muchos de ellos, ¿no? correcto. Entonces, Entonces, quizás... la línea es esa, ¿me Ujú. entiende? Porque también nosotros como cristianos debemos dar testimonio de nuestro comportamiento, como decía nuestro Señor Jesucristo, sacó la moneda del pez cuando le estaban pidiendo el impuesto, le dijo, darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero muy aparte de lo que fue ese momento para un comportamiento dentro del gobierno, también va a haber un momento en la que es la persecución, y en ese momento es donde cambian las figuras, ¿no? Entonces, este versículo 1 está dado a que sí, oye, el estar en el Señor ahorita no te va a dar una mayor jerarquía a no cumplir las normas que el Señor está dando, ¿no? Entonces, hay que dar testimonio a todo nivel, ¿no? De nuestro comportamiento como cristianos, pero siempre y cuando no se establezca estas pautas que son específicas cuando quieran pedirnos cosas contrarias a nuestra fe, ¿no? Lo hizo Daniel, se comportó delante del rey y pidió ciertas cosas y él demostró que lo que él estaba pidiendo estaba dentro de la voluntad de Dios. Tanto así que se ganó una simpatía, vamos a decir así, del rey, pero y se demostró el poder de Dios sobre los reinos de esta tierra, ¿no? En el verso 2 dice que no calumnien a nadie, que eviten las peleas. En la Reina Valera utilizan otra palabra, pero ese es el sentido, que eviten las peleas. Dice que no sean pendencieros. Sí, es una palabra que trae para que no peleen, ¿no? Dice que sean amistosos y que se comporten amablemente con todo el mundo, ¿ok? No dice con los de la iglesia, sino que nuestro comportamiento sea
sostenible, sobrio, sujeto y tomado por el Espíritu Santo para estas cosas, no en nuestra carne. No en nuestra carne. Entendamos una cosa. Lo que yo pueda edificar o construir de parte mía, eso me va a durar muy poco. Lo que yo pueda manifestar del trato de Dios en mi vida por el Espíritu Santo es por la voluntad de Dios, porque el Espíritu está construyendo, transformando, cambiando, y uno se está doblegando al poder de Dios. Entonces ya no es pues que tú saques el cuello y digas, yo soy, no, acá estoy, mírame, ve, yo, no, 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 no. Sino de que por la naturaleza misma de la semilla construida en tu vida, es decir, la semilla que cayó en tu corazón, la palabra en esa buena tierra, tú estés dando fruto de lo que es el Espíritu de Dios. Por eso, a algunos chibolos les enseñé la parábola del sembrador cuando estaba en Hebreos, para que entendieran algunas cosas. Y espero que hayan entendido. Pero a lo que vamos es que las verdades son paralelas. La realidad material con la realidad espiritual va paralelamente. Y de alguna forma, tú tienes que determinar en dónde estás caminando. En una realidad de tu vida material, que lo que haces produce, o en una realidad espiritual, que lo que hace el Señor se manifiesta en ti. Tú decides. Tú puedes hacerlo. Nadie te niega que no. Tú quieres hacer una silla, agarras madera, construyes algo que tengas pues el conocimiento, lo puedes agarrar de un libro, YouTube, lo que tú quieras, pero lo puedes hacer. Te saldrá chueco, la pata para arriba y la otra pata para abajo, pero bueno. Pero lo puedes hacer. Pero lo que no puede ser imitado, lo que no puede ser construido y lo que no puede ser manifestado de la manera que Dios quiere es lo espiritual. Porque eso solo viene de Dios. Pero Dios nos quiere para dar testimonio. Por eso nos dice que seamos sobrios. Por eso dice que seamos serios. Por eso dice que tengamos autocontrol. Pero ¿eso de qué viene? De tu corazón sometido. No viene de otra forma. No viene. ¿Y para qué todo sirve de mi corazón sometido, mi humildad, mi todo esto? Oye, si tú quieres dar testimonio que eres cristiano, tienes que dar testimonio de aquel que fue Cristo, pues no lo ves, pero el Señor lo manifestó, y haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Jesucristo en ese momento. Delante de todo, la humildad que tenía para con Dios. Y la manifestación hacia los hombres que nadie podía decirle nada, más bien decían, oye, ¿qué autoridad tiene? Mira, este tiene autoridad para enseñar, a diferencia de los que enseñaban lo mismo. A diferencia de los que enseñaban lo mismo. Entonces, todos nosotros que estamos en la iglesia somos la esposa, la novia, o como quieras tú tener en tu corazón, pero relaciónate con el que es tu novio, que es el Espíritu, que es el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor, al ser mi novio, yo tengo que tener una relación, estoy desposado y estoy esperando que venga mi novio para que se concluya lo que Dios ya ha hecho. ¿Qué es lo que va a traer nuestro Señor Jesucristo cuando venga? Cuando nuestro Señor Jesucristo venga, dice que traerá nuestra salvación. Esa esperanza que tenemos y esa salvación en la cual ya nos vamos a estar comprometidos materialmente y vamos a estar transformados, Él la va a traer. Y al traer mi salvación, está trayendo también mi vida eterna. Pero yo quiero ponernos a pensar algo. Una vez que tú tengas la vida eterna, que vengas, ya está. Ya tienes vida eterna ahorita. Ya está el Señor contigo. ¿Tú te vas a independizar del Señor? Porque si ya tienes vida eterna, ¿para qué no necesitas a Cristo? Miren que eso está en la Biblia.
Porque en la Biblia dice que Él sostiene todo y todas las cosas subsisten, las que ves o las que no ves, por el poder de su palabra. Por consiguiente, vas a seguir en esa armonía con el Señor, porque Él va a sostener tu salvación. Él va a sostener tu vida eterna, siempre. Entonces, si no aprendemos a relacionarnos con Él desde ya, a entender, Él nos va a transformar, Él nos va a cambiar todo, pero aprendamos a vivir sujetos a Él. Totalmente sujetos. Porque si nosotros nos sacamos de Él, vamos a caer igual que ya saben quién. ¿No? ¿Por qué? Porque no se sujetó a la voluntad de Dios y fue separado. No vamos a volver a hacer la misma historia. Nosotros hemos sido redimidos para cambiar esa historia y vivir eternamente en la presencia de Dios glorificando su nombre. Entonces, mis estimados, nosotros cuando nos están llamando la atención en este capítulo es para que perseveremos en manifestar lo que es verdadero, porque el Señor nos ha dejado sus arras, que es el Espíritu Santo, el adelanto de lo que el Señor nos va a traer pronto, para que nosotros sigamos confiando en Él, en su palabra. Por eso son las arras del Espíritu. Las arras normalmente era el sencillo, o daban unas monedas cuando uno se casaba, como un adelanto, como del compromiso que tenían los esposos. Hasta el tiempo que yo me acuerdo, daban unas 13 monedas, me parece que decían las arras de compromiso en el matrimonio. Entonces, esa es la primicia que le llamamos nosotros del Espíritu Santo. Por eso dice en el verso 3, porque durante un tiempo también nosotros fuimos, ¿qué cosa? Y nos hace recordar nuestro estatus pecaminoso, insensatos, desobedientes, habiéndonos dejado engañar y esclavizar por una serie de pasiones y placeres. La carne, Gálatas, nos pasábamos la vida haciendo el mal y envidiando. Había personas que nos odiaban y durante el cual nos odiamos los unos a los otros. Miren en qué estatus hemos estado. Verso 4, pero cuando la amabilidad y el amor de Dios, nuestro libertador, es una persona, no es un adjetivo natural, por la humanidad fueron reveladas, Él nos libró. Verso 5, Él nos libró, nos fue. Dice, no fue basándose en ningún acto de justicia que hubiese hecho nosotros, que hubiésemos hecho nosotros. Pues está hablando de la ley, o sea, no por la ley, sino basándose en su propia misericordia. Él lo hizo por medio de ¿qué? ¿Qué dice en su versión? Él lo hizo por medio, en el verso 5. Él lo hizo por medio del... Su misericordia por el lavamiento de la Ah, regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿cuál es el lavamiento del nuevo nacimiento? Eso es bautizo. Acuérdense de Colosenses, capítulo 3. Entonces, el bautizo del nuevo nacimiento y la renovación que se produjo por medio del ¿qué cosa? Ruach Kadosh, ¿qué cosa es? El Espíritu Santo. ¿Está bien? Verso 6, quien derramó sobre nosotros con generosidad por medio de Yeshua, el Mesías, nuestro libertador. ¿Qué cosa derramó Jesucristo en esta obra bendita para nosotros? Según el verso 5 y el verso 6. ¿Qué cosa derramó? ¿Su Espíritu Santo? Aleluya, Claro. aleluya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nos sostiene a nosotros? Que vendría a ser el pegamento que nos sostiene, o el cordón umbilical que tenemos con la parte espiritual, para que nosotros sigamos caminando en esa vida victoriosa que el Señor nos ha dado, en medio de penurias y en medio de muchas cosas, pero que sigamos nosotros caminando hacia adelante. Ese cordón umbilical es el Espíritu Santo. Y nosotros debemos tener cuidado de este Espíritu Santo que tenemos en relación con Dios, porque nosotros
lo entristecemos cuando nosotros desobedecemos las cosas de Dios. ¿Ustedes alguna vez han visto humillado a una persona? ¿A un niño han visto humillado? A ver, aquellos papás que han tenido la experiencia con sus niños cuando sus niños no han obedecido y ustedes han tenido que corregir fuertemente y sus niños se han arrinconado debajo de la mesa para que no les caiga la papita que le iba a caer, pero han visto esa acción del bebé, cómo se arruga, cómo se contrae por el miedo, por el temor y porque está humillado en ese momento. Ok. A los que han sido papás, entiendan, o a los que han sido hijos en algún momento, entiendan que esa acción es muy similar a la que hacemos con el Espíritu Santo. Cuando nosotros desobedecemos al Señor, lo contristamos, lo arrugamos, lo ponemos en esa forma porque le duele nuestra desobediencia. Y Él es una persona, no es cualquier cosa. Entonces, al ser una persona, Él piensa, al igual que nosotros, o como nosotros pensamos, oye, ¿cómo me decepcionas? O cómo esto, pero igual la manifestación del amor del Señor sigue ahí porque ese mismo espíritu que está sufriendo o se está entristeciendo, está haciendo en nuestro corazón, oye, levántate, sal de este cuadro, y comienza el espíritu a mover nuestro corazón y a hacernos más sólidos en la fe. Entonces, es necesario vivir honestamente delante de Dios y es necesario vivir amorosamente delante del Señor. Y que las cualidades, adjetivos o virtudes que se nos ha manifestado en el verso 2 sirvan para consolidar un cuerpo en Cristo muy comprometido con las cosas del Señor. Estamos terminando en este verso 7, empezando el 7, para ya terminarlo la próximo sábado todo el capítulo 3, pero entendiendo que lo que el Señor está buscando de nosotros es un acercamiento sincero a Él, a las buenas nuevas. Y las buenas nuevas es la manifestación de Jesucristo nuestro Señor. La exhortación que Dios nos da a nosotros es mi relación que yo tengo con nuestro Señor. No hagamos un experimento de comportarme de la mejor manera cuando mi corazón no está comprometido. Te va a doler, te va a salir mal. Es preferible comprometerse hasta donde puedas, porque lo demás Dios te va a ayudar a fortalecer mejor tu relación con el Señor, paso a paso. Entonces, que la palabra del Señor nos exhorte, sí, pero no es para maltratarnos, sino para que sepas también dónde no debes pisar, pero también para alentarte a caminar con Él. Solo no con Él. Trata de en tu camino mostrar realmente que tú caminas con Cristo. El que te acompaña es el Señor. Y no te acompañan letreritos que te dicen no hagas esto, no hagas el otro. Sino que sea el Señor quien te acompaña en el camino hasta que Él venga pronto. Que Dios te bendiga.